El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dice la palabra de Dios que cada día así son nuevas sus misericordias, cada mañana, así como un nuevo día aparece también las misericordias de Dios, la voz de Dios, los planes de Dios se van renovando constantemente. Sin embargo, nosotros venimos a escuchar palabra de Dios y nos reunimos, pero no como quien impone su forma, no como quien trata de expresarlo a su manera. Algunos dicen, yo te amo a mi manera. Y la mujer dice, pero tengo el ojo hinchado. Ah, pero yo te amo. Y porque te amo te aporreo, como dicen por ahí. Porque te amo te pego. Te castigo. Dice, yo te amo a mi manera. Pero ¿cuán grande es el problema cuando la mujer espera otra manera? O el marido espera otra manera. Dice, yo te amo, yo también te amo. Pero el otro piensa que el cónyuge no le ama porque no maneja el mismo vocabulario, el mismo lenguaje. El lenguaje es distinto. La comunicación ha cambiado, se ha desvirtuado. Cuando uno piensa que ciertas actitudes son muestras de amor, el otro no considera que son suficientes muestras de amor. El hombre dice, yo trabajo, me esfuerzo, me sacrifico, ahí muestro mi amor. Y la mujer dice, no alcanza con eso. Y el hombre dice, yo quiero tal vez que cuando llegue a la casa esté todo ordenado, limpio, todos los quehaceres que ya estén realizados. Y la mujer dice, pero yo tampoco creo que eso sea una muestra de amor. Muestra de amor es que salgamos a caminar, que salgamos a pasear, que me invites a tomar algo, un helado o algo. Y cada uno tiene una forma distinta de ver las cosas. Y ahí es cuando viene el problema, el mensaje o la comunicación cambia porque el lenguaje no es el mismo, si bien es el mismo idioma, pero uno está interpretando una cosa y el otro otra. Hablamos a veces de un mismo idioma y sabes que estos mensajes llegan a diferentes países de Latinoamérica. Hay palabras que tal vez yo digo accidentalmente que para ellos son malas palabras. Yo algunas las conozco, las que sé que son malas palabras para ellos, que para nosotros no son en ninguna forma mala palabra. Trato de evitarlas. Pero hay otras palabras que yo no conozco el significado en tu país. Y tal vez algún párrafo de un mensaje puede resultarte chocante porque tú asocias cierta palabra con algo malo. Hablamos el mismo idioma, pero una misma palabra tiene diferentes significados. Es extraño, ¿cierto? Que el mismo idioma hablamos, pero una palabra puede resultarte a ti chocante y a otros no, te parece normal. No tiene ese significado dentro de nuestra sociedad, un significado malo, sino un significado tal vez inofensivo. Imagínate, si no hay el mismo lenguaje, hay palabras que tienen diferentes significados. ¿Cuánto más cuando nosotros tratamos de hablar un lenguaje que nos es ajeno, el lenguaje de Dios? Y a veces hasta leemos la Biblia, pero quizás no entendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Quizás no conocemos la manera. Quizás no conocemos la forma. Nuestras palabras ciertamente son las mismas, pero para Dios compromiso significa una cosa y para nosotros compromiso significa otra cosa. Dice la Escritura así en el libro de Génesis. En el capítulo 6 del libro de Génesis. Esto relata la historia de Noé. Ciertamente a Noé es advertido por Dios acerca de un gran diluvio y de una gran catástrofe. Debe él prepararse para la catástrofe, porque los días que iban a venir en aquellos tiempos iban a ser días inciertos para todos, menos para el advertido, para el Hijo de Dios, para el prevenido, para el obediente. Y ciertamente Noé estaba dentro de esta clase. ¿Sabes que el símbolo de la historia de Noé es un símbolo maravilloso, importante? Hoy no vamos a alcanzar a profundizarlo todo, pero lo más importante de la vida de Noé es un mensaje de Dios para salvación.
Dios le dice, constrúyete el arca. Y ese arca será el medio de tu salvación. Ahora, el arca fue construida por orden de Dios. El arca vendría a ser como una salvación para nosotros. Algo que diariamente hacemos, porque casualmente a Noé le toma toda la vida construir el arca. Si hubiese sido un asunto de un año o dos, sería fácil. Pastor, me hago cristiano 2 años y usted me da el certificado del reino de los cielos. Pastor, tengo 20 años de creyente. ¿Sabe lo que es 20 años? Esforzarse, tener ganas de agarrar al vecino del cuello y resistirse porque soy cristiano. Pero 20 años ya está. Tengo un certificado que ya me gané el cielo. Que ya puedo tener algunos tropiezos sin ser inculpado de pecado. Ciertamente alguien cuando trabaja por un periodo de tiempo, luego se jubila, luego está en su casa mirando televisión y cobra, porque le pagan todo el esfuerzo de años, todo el esfuerzo de llegar a horario, o simplemente de realizar su trabajo. Después de ciertos años, esta persona ya no hace más nada, y comienza a recibir el fruto de lo que hizo antes. Pero en la vida cristiana no es así. Tú puedes tener 50 años de creyente. La Escritura dice, y si el creyente y si el justo hiciere justicia siempre, 1 año, 2 años, 10 años, 50 años. Pero si un momento el justo, el hombre que anduvo bien, la mujer que caminó en Dios, pecare, dice la Escritura, no le serán tenidas en cuenta para nada las justicias que hizo antes. Para nada. No es como la jubilación. Dice, por el pecado que hizo, morirá. Algunos dicen, yo estoy en la iglesia desde hace muchos años. No importa. Eso no tiene nada que ver. Tú puedes haber nacido en la iglesia, pero dice la Escritura que si tú hiciste justicia, predicaste, fuiste a los hospitales, cárceles, geriátricos, caminaste en la calle, visitaste al perdido, todo lo bueno que pudieses haber hecho, si un día cometes un pecado y persistes en él, por el pecado que hiciste, dice la Escritura, morirás. No necesariamente una muerte física, puede ser una muerte espiritual. Pero dice la Escritura, todo lo que hiciste antes, a Dios no le interesa para nada. Algunos dirán, pastor, yo nunca cuestiono a Dios, pero ¿no sería algo injusto? Después de uno estar 30 años en la iglesia, imagínese, usted tiene 20 años de pastor, cuando llegue a 30 años, 40 años, y si de repente hace algo malo, Dios lo inculpa de pecado. ¿No será injusto? ¿No será que los hombres a veces somos más compasivos? Y que tenemos en cuenta y a un militar que peleó 1 o 2 batallas, lo condecoramos. Y al creyente o al pastor o al siervo que ha peleado 20, 30 años, si comete un error, lo juzgamos por el error que cometió. No lo condecoramos, no lo premiamos. Al creyente que caminó tantos años en la fe, nadie le reconoce lo bueno que hizo antes, sino que está esperando a ver cuál es el error que va a cometer ahora. Y se lo juzga por ese error. No se toma en cuenta nada de lo pasado. Es un poco injusto. ¿Cómo el hombre puede favorecer a otro que ha trabajado durante 10 o 20 años y darle un buen sueldo y asegurarle el futuro de él y de su familia y de su casa por lo bueno o lo malo, o simplemente por una ley de que después de tantos años de trabajo tienen que jubilarlo? Ya se asegura su futuro, su obra social o su seguro social. Pero en Dios no. Alguno dirá, ¿no es algo injusto? ¿Sabes que lo mismo dijo Dios? Que el pueblo pensó y dijo, no, es algo injusto. Dios dijo, más bien no es injusto lo que ustedes hacen, más bien no es injusto lo que ustedes piensan, más bien no es injusto el hecho de pensar que Dios es injusto. Algunos dirán, pastor, parece un trabalengua. La misma crítica, esa misma duda, termina siendo injusto para con Dios, porque nosotros nos tomamos el derecho de creer que podemos juzgar a Dios, que podemos nosotros validar su pensamiento si es bueno o malo. Dice Dios, no es injusto, no es injusto y no es injusto, aunque parezca injusto, no es injusto. El pueblo no se merecía una respuesta, pero Dios, como nos ama y como nos quiere, nos dio una respuesta para que en algún momento salga ese cuestionamiento del corazón y de alguna manera nos volvamos a nuestros hogares en paz diciendo, no es injusto lo de Dios. Aunque a veces si lo miro de una manera me parece injusto, pero no es injusto lo de Dios. Dios dijo, no es injusto.
Y el pueblo se quedó con eso, pero Dios le dijo, miren, piensen en esto. Yo tengo que poner leyes claras para todos, y no es injusto. Porque también, si el pecador, si el joven hubiese hecho grandes maldades en su juventud, si hubiese sido un delincuente, un abusador, si hubiese sido un joven detractor, un joven que vivía en las drogas, que consumía drogas, que golpeaba a otros jóvenes, cuando se casó comenzó a golpear a su esposa, a maltratar a sus hijos, engañó a su mujer, anduvo con mujeres de la noche, estafó, trató de sacar provecho haciendo las cosas malas, estando enfermo, siguió maldiciendo a Dios, se ofendió contra Dios, se enojó contra Dios, se rebeló contra Dios. Pero si en medio de su necesidad el pecador, después de haber cometido muchísimos pecados, injusticias, hiciere una justicia, solo una justicia, no le serán tenidos nunca en cuenta todas las injusticias que hizo antes, y por la justicia que hizo, vivirá y saldrá una vida nueva de poder y de esperanza. ¡Aleluya! ¿Es injusto Dios? No es injusto Dios. Asimismo como el justo tiene que ser justo hasta la muerte, asimismo el que es injusto, después de haber hecho tantas injusticias, un día puede despertarse una mañana, y tal vez este es tu día, y decir, hoy es mi día, hoy seré una persona distinta, hoy me pondré a cuentas con Dios, hoy dejaré atrás todo lo malo que hice, trataré de vivir una vida nueva, trataré de tener una esperanza nueva, trataré de buscar a Dios como nunca antes lo hice. Entonces Dios dice, si tus pecados fuesen rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. Dios lo limpiará para siempre. A Noé le tomó toda la vida construir el arca. Es la salvación, toda la vida. No hay jubilación, toda la vida, hasta el día de la muerte. Dice que en el arca él comenzó a poner a los animales y también puso a su familia hacia adentro. La salvación no solamente te salva a ti, sino salva a los que te rodean, salva a tu casa, salva a los tuyos. La salvación es la salvación de Noé. Con obediencia construyó. Se salvó él, se salvó su familia. La Escritura también te dice a ti, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, al igual que Noé, tú y toda tu casa. ¿Es injusto Dios? Alguno podría haber separado la puerta y decir, a ver, Moisés pasa. La esposa, con mucho esfuerzo la dejamos pasar. Pero los hijos no pasan. Los hijos se quedan. Pero Dios dijo, no, por causa tuya serán salvos tus hijos y las esposas de tus hijos. Quizás alguna de ellas tampoco se merecía la salvación. Como tú, algunos parientes que tú tienes, dices, no se merece nada. Pero si tú sigues firme en tu convicción en Dios, fiel a Dios, tú no solamente lograrás construir tu medio de salvación, sino que salvarás a otros. La vida de Noé y la historia de Noé es una historia maravillosa. Pero es una historia por sobre todas las cosas de obediencia. Es una historia por sobre todas las cosas de entrega. Porque para poder vivir una vida de esperanza tú tienes que creer y hacer las cosas que Dios te diga. Dios le dijo a Moisés, hazte un arca. No vamos a leer toda la historia, solo quiero compartir contigo un versículo en el que sintetiza la expresión de Dios. Capítulo 6 del libro de Génesis. Vamos a leer desde el versículo 14 y luego entramos al versículo 15. Dice la Escritura, leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dios, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos, hasta la alabanza y toda oración. Aleluya. Para algunos las medidas son un poco complejas porque están expresadas en codos, pero sintéticamente quiere decir verso 15, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, aproximadamente 135 a 140 metros,
De 50 codos de anchura son más o menos 23 metros. Y de 30 codos su altura son como 13 o 14 metros. Esas eran las dimensiones. Como 140 metros por unos 25, vamos para redondear para que te quede, y por casi 15 metros. Ciertamente esto era el mandato de Dios. Alguno dirá, pastor, que es importante de todo esto. ¿Sabes? Lo primero importante de este versículo es que Noé hizo en aquellos días una obra que hasta estos días la gente estudiosa se sorprende porque representa la expresión de lo inundible o unthinkable. Yo fui a la iglesia y vio que ustedes oran siempre, termina la reunión y ustedes oran por los milagros. Hay veces que los pastores me dicen, oramos, oren, ungimos con aceite, unjan. Y los pastores dicen, vamos a ungir. El pastor dijo que unjamos, vamos a ungir. Aunque tal vez nosotros diríamos, con solo imponer manos está bien. Pero queremos entrar a la manera de Dios, a la obediencia. Este varón me decía, pastor, ¿sabe que yo fui a la reunión? Pasé al frente para que oren por mi vida. Y yo no sé, dijo el pastor, ¿qué tengo que hacer? Porque yo pasé al frente, dice, y fui sanado de hernia. Y nunca se lo conté a nadie. ¿A usted le parece que tengo que subir al púlpito y contar eso? Pero ¿cómo no? Eso y mucho más, porque al oír tu testimonio, otros se animarán a creer que Dios sigue sanando. Otros se animarán a creer que Dios sigue haciendo milagros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No es a usted le parece. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la manera de Dios? Dios le dijo, y la harás de esta manera. De esta forma tú lo harás. No de tus formas. Por eso es que hay un desacuerdo total con Dios, porque nosotros queremos buscar a Dios a nuestra manera. Decimos, Dios no responde. No se puede a nuestra manera. Imagínate, un doctor estudia cuántos años para poder usar ciertos elementos, cierto instrumental. No dice, usted tiene que ponerle el estetoscopio. A ver, donde vea usted más coloradito, le pone el estetoscopio. A ver, y la rodilla del estetoscopio. No se escucha nada acá. Este debe estar medio muerto. Tiene que ser de la manera que le han enseñado. A la manera más eficaz. Así en todas las áreas de la vida. Por eso hay tantas personas que tienen empresas o pequeños emprendimientos que fracasan. Viene el capataz y le dice, ¿saben qué? Tienen que hacer la pared así, así. Y póngale mezcla y no le pongan tal cosa. Al otro día viene, nada que ver. Y el capataz quiere largarse a llorar. Porque dice, claro, esto me trabajan gratis o barato, pero me hacen cualquier desastre. Luego dice, bueno, hagámosle la pared, tapémoslo de alguna manera. Que salga lo que salga. Luego la gente dice, ¿por qué nadie trabaja en forma responsable? Porque cada uno trabaja a su manera, buscando su comodidad. Noé podría haber hecho una arca más chica, ¿cierto? Una más chica. Si Dios es milagroso, ¿por qué no los puede salvar a los animales que van nadando? Que naden. Pero son 40 días. ¿Que Dios no tiene el poder para hacerlo? Sí, Dios tiene el poder para bendecirte en tu casa. Quédate en tu casa, no vengas a la reunión. Pero esa es tu manera, no es la manera de Dios. Alguno pensará, y si no lo pensaste, pregúntate, ¿por qué el pastor dice que hay que venir a la iglesia o a las cruzadas de milagros o hacer una oración para recibir un milagro? Que Dios no es tan poderoso para sanarme en mi casa. Pues sí, Dios es poderoso y te puede sanar a ti en tu casa. Pero Dios quiere hacer milagros donde está la iglesia para respaldar el concepto de iglesia, de unión. Para poder fortalecer los proyectos de todos, proyectos en conjunto, para poder pulir el carácter de cada uno, para poder dar un conocimiento a cada uno, para llevar a la búsqueda de Dios a través de la adoración y de la alabanza, todos juntos. Por eso es que Dios dice, ven a la iglesia, pasa al frente, ahí te sano, para que veas que esta es la forma que a mí me agrada, esta es la manera mía, esta es la manera de Dios. No, pastor, mi marido no quiere venir. ¿Está enfermo? Sí. ¿Puede caminar? Sí, tráelo. No, puede caminar, pero no quiere venir. Esa no es la forma de Dios. Si está enfermo y no puede caminar, oraremos por él y Dios hará un milagro. Pero si está enfermo, tiene un problema y no quiere venir por vergüenza, por el que dirán, esa no es la forma de Dios. Dios quiere que tú rompas la vergüenza,
que rompas el que dirán, que rompas con tu orgullo, porque tú te irás con un milagro físico, pero también te irás como un hombre renovado, como una mujer renovada, con un orgullo quebrado. Te irás con una persona dispuesta a aceptar lo que el otro dice, aun cuando tu mente te diga, no, 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 no. Esto te bendecirá porque llegarás a tu matrimonio, a tu casa, con tu esposa o tu esposo, y te dirá él, a mí me parece que las cosas así no deben andar. Y tú ya no te pararás firme y dirás, no, a mí me parece blanco, el otro dice a mí negro, blanco, negro, blanco, negro, nos separamos. Sino que tú dirás, bueno, yo puedo aceptar, si entiendo que tu forma va a dar más fruto, puedo aceptar tu forma, porque has aprendido a aceptar esta forma. Y quien ha aprendido a aceptar la forma de Dios es un pequeño paso para quebrar el orgullo, el pensamiento propio, que a veces parece muy sabio, que a veces parece muy capaz, muy justificado, muy cierto, pero que luego nos damos cuenta que no sirve, que no anda, no funciona. Los jóvenes dicen, ¿por qué tengo que hacer tales cosas? Es la manera de Dios, la manera que Dios quiso hacerlo, la manera que Dios quiere bendecirte, hablarte, levantarte. A todos los hombres Dios les dijo, lo debes hacer de esta manera. Hombres que tú lees en la Biblia fueron porque hicieron las cosas a la manera de Dios. Josué, Dios le dijo a Josué, tienes que ir a conquistar la ciudad de Jericó. Jericó era la ciudad más poderosa de toda aquella región. Era una ciudad amurallada y ciertamente en gran manera fortificada. Dios le dijo, tienes que dar vueltas alrededor de Jericó durante 7 días. ¿Por qué tantos detalles? Porque Dios quiere ver si eres obediente. Eso. Pastor, ¿en qué voy a marcar la diferencia que venga 5 minutos antes o 5 después? Es solo porque usted quiere verme temprano. Pero por mí ni vengas a la iglesia, es una cuestión tuya. Yo no gano nada. A mí Dios no me paga una cuota por el que venga o el que no venga, o el que toma asistencia, si tomamos asistencia o no. Es una cuestión tuya, de tu madurez, de tu responsabilidad, de tu respeto hacia las cosas de Dios, de tu compromiso con Dios, de tu fe, de tu alimento. El médico te dice, te tienes que tomar una pastilla cada 4 horas. Tú dices, me tomé un día la pastilla, ya estoy mejor, no las tomo más. Luego vas al médico y te quiere matar, como quien dice. El médico te dice, ¿tomó las pastillas? Sí. ¿Cada 4 horas? Sí. Durante 7 días, no, porque al segundo día me sentí bien. Y te ríes como diciendo, qué viva que soy, ¿cierto? Y el médico dice, señor, ¿usted piensa que nosotros le decimos como un juguete, como un juego, tome 7 días las pastillitas? Porque no sabemos. Nosotros si le decimos 7 días, tómela 7 días. Porque la infección puede volver, porque puede tener una recaída, porque puede haber quedado algo. Durante esos 7 días nos garantizamos que usted va a terminar completamente sana. Entonces luego cuando te dicen, tómela durante 7 días, al primer día te sientes fabuloso. Pero dices, no, la última vez me retaron, así que ahora toma las pastillitas y la tomas. Te sientes bien, encima son amargas, otros que no la pueden tragar. Pero el médico te dijo, y ya te retó una vez, y ya te fue mal, entonces ahora aprendiste. ¿Y en Dios cómo? ¿Cómo en Dios? ¿No vale la pena hacer lo mismo en Dios? Hay que leer la Biblia. No, pero si yo escucho la prédica por la radio, el pastor me enseña todo por la radio, pero al menos tómate un tiempo de leer 5 versículos antes, un capítulo antes, un capítulo después, para que tu fe crezca, para que un día no te levantes y digas, qué depresión que tengo, no me quiero ni levantar, no tengo ganas ni de salir a la calle, para que entiendas que vas a entrar a las formas de Dios. Las formas de Dios son las poderosas. ¿Sabes? Quien te está hablando ha caminado todos estos años a la manera de Dios. Yo he dejado mi manera al costado y día a día dejo mi manera al costado. Hay veces que le digo a mi familia, bueno, pronto nos tenemos que ir a tal lugar, y me mira y dice, ¿te parece? Mira, a mí no me parece, pero Dios dice que tengo que andar y voy a andar. Yo ya he aprendido que lo que a mí me parece no importa, porque yo sé que Él es el que me guía. La Escritura dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por lugares de delicados pastos me apacentará, me llevará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esa es la actitud de alguien que quiere vivir un cristianismo en victoria, no un cristianismo mediocre, no una versión propia del cristianismo, sino una versión, la versión de Dios.
La forma de Dios, no la forma nuestra. Así Josué salió y dijo al ejército, vamos a dar la vuelta durante 7 días. ¿Y qué? ¿Lo vamos a matar de aburrimiento? Dios dijo 7 días, damos la vuelta y damos la vuelta. ¿Qué lo vamos a marear? ¿A los de Jericó? ¿Tú piensas que no había incrédulos ahí? ¿Tú piensas que no había alguno que dudaba? ¿Sabes? A veces entre los mismos pastores hay algunos que dudan. Titubean en el momento menos pensado. Todas las dudas, ver las murallas, decir, yo no creo que lo matemos. Nunca se escuchó tal cosa, que podamos conquistar una ciudad dando vueltas. A no ser que cabemos un pozo, una zanja, no sé cuál es el propósito. Dios le dijo, el 7º día darás 7 vueltas. Y cada vuelta iban los sacerdotes tocando la bocina. ¡Pum! ¡Pum! Y todos caminando y caminando. Y los demás los miraban. Te habrán dicho, estos nos quieren hacer la guerra psicológica. Así, dando vueltas. Sin embargo, Dios dijo, el 7º día, a la 7ª vuelta, comenzarán los sacerdotes a tocar trompeta nuevamente, pero ahora ustedes gritarán con todas sus fuerzas. Los muros se derribarán. Dice que finalmente al 7º día, a la 7ª vuelta, con el sonido de la bocina, el clamor de los hombres, el grito, para gritar tenías que creer que era la forma correcta. Si tú no creías, no gritabas. Como algunos dicen, aplauden hermanos, y aplauden como diciendo, sí, aleluya. Como diciendo, qué vivo que soy, hago como el que aplaudo, pero mire pastor, ni estoy aplaudiendo siquiera. Levante la mano, levanté un poquito y me cansé y ya la bajé. Pero cuando me vio el pastor, me vio con la mano levantada. Si yo no te digo que ver con la mano levantada, por mí puedes estar hasta acostado en las sillas. A mí no me interesa, es una cuestión tuya. Hasta una almohada te van a acercar los hermanos tal vez. El asunto es que tú tienes que hacer la forma de Dios. Porque es la forma en que viene el poder, es la forma en que Dios te revela misterios, es la forma en que tus problemas se van a arreglar. Cuando viene el Espíritu Santo, te llena el Espíritu de Dios. Algunos dirán, yo no necesito el Espíritu de Dios porque es ese que te hace temblar. ¿O qué es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios se manifiesta de diferentes formas, de diferentes maneras. Si tú tienes un dolor de estómago, el Espíritu de Dios no te va a enyesar el pie. Te va a dar algo para que sane tu dolor de estómago. Si tienes una necesidad en tu corazón, llenará tu corazón. No hará algo equivocado. Si necesitas sabiduría, te dará sabiduría. Si necesitas fortaleza, te va a dar fortaleza. Ciertamente los muros se cayeron aquel día y todos los hombres quedaron asombrados, diciendo, ¿cómo es que con vueltas y con gritos los muros se vinieron abajo? Era la forma de Dios, era la manera de Dios. Dice la Escritura así, en el libro de Génesis, capítulo 6, dice el verso 15, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud, la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. De esta manera lo harás. De otra manera, no lo tienes que hacer. De esta manera. Este es el secreto de la vida cristiana. Este es como la clave de la vida cristiana. No es hacer las cosas que Dios te pida, es hacer las cosas que Dios te pida como Dios te pida. No era hacer el arca. Señor, pero hice el arca, pero no la hiciste como yo te dije. Bueno, digamos que salimos empate. La mitad me quedó para mí y la mitad para vos. ¿No es así? Señor, pero te serví, pero me serviste a tu manera. Yo quiero que me sirvas a mi manera. Cuando hay que clamar, clama. Cuando hay que buscar, busca. Cuando hay que orar por un enfermo, ora. Cuando hay que pedir, pide. Cuando hay que adorar, adora. No, a mí mucho de adorar eso no me gusta. Me gusta así, cuando hay que pedir, orar. Cuando hay un demonio, esa me gusta, pastor. Los demonios vomitan cosas. Ayer unas hermanas terminaron limpiando aquí al frente. Eso me gusta, pastor. Gritan, se revuelcan. Y lo que no te gusta, tienes que hacer la manera de Dios. La forma de Dios. La forma de Dios te garantiza el poder y la esperanza. Pastores, líderes, obreros, que quieren ver cosas grandes en el Señor, tienen que tomar la vida de Noé como un ejemplo. Y de esta manera la harás, dijo el Señor. De esta manera. ¿Cómo criaré a mis hijos, Señor? Cada uno cría a sus hijos a su manera. No. Lee la Biblia, hay una sola manera de criar hijos. Una, no hay dos. Una. Dice, pastor, a los hijos se los reta. La Biblia dice que sí tienes que retarlos.
Pastor, a los hijos se los corrige. Sí hay que corregirlos. Pastor, a los hijos hay que darle amor. Sí hay que darle amor. A los hijos hay que respetarlos. Sí hay que respetarlos. A los hijos hay que instruirlos. Hay que instruirlos. A los hijos hay que alimentarlos. Hay que cuidarlos. Hay que darles todo lo que necesitan. Claro que hay que hacerlo. Esa es la manera de Dios. Los hijos, pastor, hoy le dicen al padre cualquier cosa. Los hijos tienen que respetar a los padres. Los hijos deben respetar a los padres. Porque si no aprenden a respetar la autoridad mínima de un hogar, ¿cómo el día de mañana pretenderán respetar esta autoridad? Si no pueden respetar a aquel que viene trabajando 7, 8 horas por día cansado, o a la mujer o a la mamá que le lava todos los días su ropa de cocina, limpia la casa, si no pueden respetar a sus padres, ¿cómo van a respetar a un Dios que no ven? Nunca podrán respetarlo. Ese es el problema nuestro en nuestros días. No podemos respetar a Dios, que no lo vemos, porque tampoco podemos respetar al que vemos. No respetamos a nuestro jefe, no lo respetamos, porque decimos, no, pero ¿qué se cree él? Pero si él es jefe, si está ahí, es jefe, y si mientras tú estés ahí tienes que respetar. Si no lo quieres respetar, vete a otro trabajo. Es así de simple. No hay vuelta de hoja, te vas a otro trabajo. Es la manera de Dios. ¿Sabes cuántos problemas se solucionarían si aprendes a hacer las cosas a la manera de Dios? Tu hogar a la manera de Dios, tu economía a la manera de Dios. Comienza a pensar, grábate esta palabra. ¿Sabes cómo te ayudará este mensaje? Las amistades a la manera de Dios. Pastor, tengo una amiga que anda en la noche y viene y cuenta todo lo que hace. Yo no la quiero echar de mi casa porque eso es como que no le voy a dar amor, pastor. No, la Biblia no enseña que seamos así reacios, ¿cierto? La Biblia dice que a toda persona que viva mal, obstinadamente, y tú le hables de Dios y no cambie de actitud, tú le tienes que cerrar la puerta de tu casa. ¿Así? Ni le digas bienvenido, dice la Biblia. ¿Por qué no es bienvenido el adúltero a tu casa? Porque terminará hablando cualquier barbaridad delante de tus hijos, delante de tu esposa, faltando respeto a tu hogar. Tú le tienes que cerrar la puerta. Eso es lo que enseña la manera de Dios. Pero no, hoy nadie le importa la manera de Dios. La manera de Dios para tu hogar, para tu matrimonio, para tu casa, para tus hijos, para tu economía. La manera de Dios para tu salud. Ah, pastor, no sabía que había una manera de Dios para la salud. Claro, la Biblia dice que aquel que destruya el templo del Espíritu Santo, el Señor le destruirá a él. Porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dice que no debemos andar en glotonerías. O sea que comer mucho no es de Dios, no es de Dios. No es de Dios. Algunos gorditos se van a ofender conmigo. Bueno, pero eso yo no lo puse en la Biblia. Dice que no tienes que andar en glotonería. ¿Por qué? Porque te hace bien a ti. Te hace bien. No, pastor, a mí me hace bien comer. Pero no, Dios dice que te va a hacer bien que comas lo necesario, nada más. No de más. Luego vienen problemas de presión, luego vienen problemas del corazón, problemas de diabetes. ¿Cuántos problemas derivados del sobrepeso? Problemas de los huesos, problemas de las caderas. Eso por no vivir a la manera de Dios. Cuesta, y sí cuesta. Hay que esforzarse, y sí hay que esforzarse. Yo a veces cuando estoy comiendo mucho, digo, ya estoy comiendo mucho. Digo, puedo comer un poco más. Miro la comida, pero digo, no debo comer un poco más. No debo. Voy a vivir a la manera de Dios, como Dios me diga, como Dios mande. ¿Sabes cuánta bendición te está esperando a ti? Imagínate Noé, su vida fue una vida maravillosa. Él fue un medio de salvación no solo para los suyos, para toda la raza humana. Luego apareció otro hombre, Abraham, y Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero haz lo que yo te digo, a la manera que yo te digo. Tomarás un animal, le decía Dios, y adorarás a Dios. ¿Cómo adorarás? Lo sacrificarás, se llevará tus pecados. Luego ese animal lo comerás, compartirás la comida, celebrarás un día de perdón de pecados de Dios. Lo comerás un día, 2 días. Ah, pastor, yo lo que sobra me lo llevo a mi casa. No, dice Dios, no. Lo que sobra el 3er día, lo tiras al fuego y lo quemas, decía Dios. ¿Sabes qué triste? Ver que la carne estaba bien cocinadita y que algunos dicen, pastor, hasta charqui se puede hacer. Carne seca. No. Y venía el sacerdote y decía, ¿se lo damos a los animales algo? No, al fuego. Al fuego. Y se quemaba la comida que sobraba.
El primer día se comía, el segundo día se comía, el tercer día se quemaba todo en el altar y se elevaba aroma fragante a la presencia de Dios, sacrificio a Dios. Todo lo enseñó Dios para que lo hagamos a su manera. Eso es lo maravilloso. Cuando adoras a Dios, adoras a su manera. Grandes victorias, grandes bendiciones. A mí Dios me dijo, tienes que avanzar. Yo avanzaba, tienes que predicar. Yo predicaba. Luego a veces hasta enfermo. Tú no te das cuenta y hay veces que yo vengo y tengo un dolor de cabeza o una gripe o gripa, como le dicen en México. Y digo, Señor, podría quedarme en mi casa hoy, porque tengo una buena excusa. Podría quedarme en la iglesia por allí. Pero tu palabra me dice que yo debo ser esforzado y valiente. Y si Cristo padeció así como Cristo padeció, nosotros podemos padecer a veces cosas pequeñas. Pastor, me trató mal el hermano, la hermana, y yo quiero servir a Dios. Pero Cristo padeció peores cosas. Tú también puedes padecer. Pastor, están criticando, me dicen tal, me dicen cual. La Biblia dice, no te preocupes. ¿Sabes hace cuántos años que a mí me critican que esto no le gustó, que tal no le gustó? La Biblia dice, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Esa es la manera de Dios. Aleluya. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Noé aprendió a hacer las cosas a la manera de Dios. Moisés aprendió a hacer las cosas a la manera de Dios. José aprendió a hacer las cosas a la manera de Dios. Hombres y mujeres como David, Débora, Barak, hombres que hicieron grandes proezas, aprendieron a hacer las cosas a la manera de Dios. Isaías, Elías, Eliseo, Ezequiel, aprendieron a hacer las cosas a la manera de Dios. Es la manera de Dios, no es nuestra forma. Ese es el problema, que el objetivo es el mismo, pero la forma es donde estamos cerrando. Si yo busco a Dios, leo la Biblia, pero no sé si es la forma que Dios quiere que lo haga. Soy pastor o soy siervo, pero la forma es lo que marca la gran diferencia. Cuando la Escritura dice que en un momento cierto varón vio tanta corrupción en Israel, este varón se llamaba Jehú. Dios le dijo, te ungiré a ti, Jehú, y tú serás rey en lugar de Acab, porque Acab es un hombre perverso, que dice que me ama, dice que me busca, pero toleró lugares altos. Su esposa lo incitó a cometer graves pecados. Él dice que todavía me ama. Es como tu esposo dice que te ama, pero viene con perfume de otra mujer y tú dice que me ama, pero no le creo nada. O tu mujer dice que te ama y te vive insultando en la casa y te trata como una basura. Tú dices, sí, dice que me ama, pero esa no es la manera que yo quiero que me ame. ¿Sabes? Esta palabra que te estoy contando inspiró mi vida. Yo podía ser un creyente que cumple con Dios, un creyente que hace las cosas a su manera y cumple, un creyente que hace las cosas a la manera de Dios y cumple, o un creyente preocupado por llevar al extremo la forma en la que Dios quiere que le sirva y que le busque. Y me decidí por la tercera opción, pero esta historia inspiró mi vida. Dice la Escritura que entonces Jehú fue ungido como rey. El otro rey todavía estaba vivo. Y Dios le dijo a Jehú, ¿sabes qué, Jehú? Yo te levanté a ti, pero te levanté a ti para que tú vayas y extermines todo el pecado y toda la idolatría que hay en el templo y todas las cosas malas, tú las saques del templo. Porque en el templo habían comenzado a entrar hasta incluso paganos, personas que servían a otros dioses, como el culto a Baal. Se mezclaban, digamos que en un culto acá había gente que decía, bueno, en medio que cantamos una adoración, yo le canto al gauchito Gil. Pero era tal cosa que era un desastre la iglesia, el templo de Dios. Y Dios le dijo, te levantaré a ti, Jehú. Entonces, pero quiero que tú seas celoso de mi palabra, celoso de las cosas de Dios. Jehú entonces se levantó con ese espíritu. Se acercó un día y le dijo a las multitudes, a los sacerdotes que servían, Acab sirvió poco a Baal. Baal era el dios pagano.
Por eso venían algunos sacerdotes y se mezclaban con la gente. Pero Jehú servirá mucho. Jehú servirá a todos los dioses paganos, más que Acab y más que todos los otros reyes. Dios dijo, aquel que escape de la mano de Jehú caerá en la mano del profeta. No escapará ninguno, pero vamos a limpiar la casa y vamos a limpiar la tierra de Israel. Así que Jehú se levantó con ese celo y le dijo, Acab sirvió poco, pero ahora Jehú servirá mucho a los Baales. En realidad lo que Jehú estaba diciendo era, Acab nunca tuvo temor de Dios, sirvió poco a Dios, con menosprecio, así con un dejo de indiferencia. Pero Jehú tomará en serio las cosas de Dios y hará respetar las cosas de Dios y buscará a Dios con todo el corazón, más que los otros reyes. ¿Sabes por qué? Porque luego que se congregaron todos los sacerdotes Baales junto con los de Dios en el templo, Jehú dijo, vayan y averigüen y hagan correr la voz, que solo estén adentro los profetas Baales y que a todo el que sea profeta de Dios lo saquen hacia hurtadillas y cierren las puertas. Cuando ustedes estén seguros que todos los profetas Baales están adentro para adorar a su Dios, me avisan y yo voy a entrar y los voy a matar a todos. Así hizo Jehú. Salieron los profetas de Dios, los hijos de Dios, los sacerdotes de Dios, y todos los que quedaban eran todos profetas Baales, servidores del paganismo. Jehú abrió las puertas, entró y masacró a todos. Y tras ello Dios le dijo, y ve y persigue a Jezabel, esa mujer que tomó mi palabra y mi nombre en vano. Así Jehú hizo un exterminio terrible en la casa, en toda la tierra de Israel. A partir de aquel día, nadie se animaba a decir que servía a Baal, o a insultar a Dios, o a tratar mal a Dios. Entonces yo me quedé asombrado y admirado por la vida de Jehú. Porque digo, un rey así, que quiso llevar hasta el extremo su búsqueda a Dios. Como diciendo, nosotros le importó poco, pero a mí me importará mucho, al pie de la letra, barrer todo lo que tenga que barrer y plantar bandera de poder y de victoria. Y lo hizo. Así que dije, Señor, si tú me has llamado a predicar la palabra, yo voy a predicar la palabra como está escrita. Porque hay pastores que hay cosas que no las predican porque dice ahí, algunos se va a ofender. Mira, ¿sabes qué? A mí no me interesa el que se ofenda. Porque la palabra no siempre te es grata en todo lo que se predica. Hay veces que cosas no te gustan. Dice, no, a mí me gusta Dios, el Dios de amor, pero hay cosas que no me gustaron. Pero a mí no me interesa. No me interesa predicarle a 10.000, a 500.000 o predicarle a 4. No me interesa lo más mínimo. Me interesa predicar la palabra de Dios a la manera de Dios. Entonces cuando empecé a servir con todas mis fuerzas. Terminaba el culto, decíamos, vamos a predicar, salíamos a predicar. 2, 3, 4 de la mañana, ministrando personas. Al otro día veníamos a la iglesia de nuevo, que escuelita dominical, que reunión de oración. Vamos a orar, nos poníamos a orar. Los hermanos se dormían, se caían en el banco. Pastor, ya terminamos de orar. No, si dijimos que vamos a orar en serio. Los demonios se manifestaban, los enfermos se sanaban. Así hasta estos días, cuando decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos con toda la convicción, buscando de hacerlo a la manera de Dios. ¡Aleluya! Hasta ver la victoria, hasta ver la gloria. ¡Santo es Dios! Vamos a hacer una oración en esta noche, porque seguramente hay personas escuchando este mensaje en esta hora que hoy quieren dar un paso de fe. Decir, Señor, yo toda mi vida hice las cosas a mi manera y fracasé, y así estoy, pero entendí que tu palabra dice que lo importante no es hacer las cosas, tratar de hacer las cosas bien. Todos tratamos de hacer las cosas bien. En el mundo dicen, el infierno está lleno de buenas intenciones. Eso dice la gente, como diciendo, todos quisieron hacer las cosas bien, pero están ahí en el infierno. No es el tema hacer las cosas bien, querer, sino hacerla como Dios manda, guardando de hacer las cosas como Dios pide. Es para ti, es para tu bendición, es para tu victoria, es para tu alegría. Son los hombres y las mujeres que han marcado una diferencia, aquellos que hoy quieran dar ese paso, un paso de fe, un paso de esperanza. Yo le voy a invitar a que cierren sus ojos y repitan esta oración conmigo, que dice, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios, mi Rey y mi Salvador personal.
Te pido perdón, Señor, Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis pecados, por mis errores. por mis errores. Y quiero que tú me ayudes Quiero que tú me ayudes a conocerte, a conocerte, a seguirte a seguirte y a hacerte fiel. a serte fiel. Señor, Señor, yo te doy gracias yo te doy gracias por morir por mí en la por cruz, morir por mí en la cruz, por darme vida eterna por darme vida eterna y por hacerme un y hijo por tuyo. hacerme un hijo tuyo. Y quiero que tú anotes Y quiero que tú anotes mi nombre mi nombre en el libro de la vida en eterna. el libro de la vida eterna. Señor, Señor, quiero hacer las cosas quiero hacer las cosas a tu manera, a tu manera, desde ahora desde ahora y para siempre. y para siempre. Porque sé que tu manera Porque sé que tu manera me da garantía me da garantía de poder, de poder, de esperanza de poder y esperanza y de victoria. y de victoria. Te doy gracias Te doy gracias en el nombre del en Padre, el nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu y Santo del de Dios. Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Digno es Dios. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.